Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Vamos a quedarnos con la última parte del versículo 15, que dice: y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí hay una figura de dicción o figura literaria que se llama polisíndeton, que consiste en la repetición excesiva, redundante, de una conjunción. Y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando eso ocurre en español, es porque quien escribe está haciendo énfasis en cada parte de la lista, de la enumeración. Todo aquel que ama y hace mentira, son dos cosas. Pues bien, esta cláusula, y todo aquel que ama y hace mentira, apunta a personas que aman y que practican la mentira como característica esencial de sus vidas. A gente mentirosa, aún en la iglesia de Jesucristo el Señor. Y hablando de mentira, definitivamente tenemos que recordar que ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Si cuando alguien miente, la mentira puede decirse, pero también puede actuarse. Hay gente que actúa la mentira, vive en una mentira, su vida es una mentira. Hay quienes la dicen y hay quienes la actúan, y hay quienes hacen ambas cosas. El padre de mentiras es Satanás, así que todo aquel que está mintiendo, que toma el nido de la mentira, es hijo de Satanás. Juan 8:44 dice, cuando al final del versículo dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Jesús está hablándole a sus discípulos acerca de Satanás, el padre de mentiras. ¿Y cuál fue la primera mentira de la cual tenemos memoria que aparece en la palabra? Yo leo el capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 de Ezequiel. Y la primera mentira, la de este querubín protector, fue la de decir a los demás santos ángeles que ellos podían llegar a ser igual a Dios. Fue la primera mentira y fue la primera gran campaña de descrédito contra Dios, y Dios lo sabía y Dios lo permitió. Cuando hablamos del mal, el mal tiene su origen en este querubín protector. ¿Hizo Dios el mal directamente? No. A los santos ángeles que creó les dio el libre albedrío para alabarle, para bendecirle y para servirle. Satanás, este querubín protector, entraba y salía de la presencia del Señor. Fue dotado de dones. La alabanza estaba en él. Entraba y salía de la presencia del Señor. Tú y yo no entramos y salimos de la presencia del Señor. No lo hacemos. Un día lo vamos a hacer. Este entraba y salía de la presencia del Señor, viendo al Señor, no como tú lo ves, viendo al Señor, no como lo podemos ver. Se convirtió en enemigo de Dios y por ende enemigo del alma de los seres humanos. ¿Qué lo condujo a convertirse en vástago abominable, en enemigo de Dios y de la humanidad? El orgullo, la prepotencia, la arrogancia y el deseo de ser adorado. Él es el padre de mentiras. Esa fue la primera mentira. El maligno es el promotor de toda la falsedad en el mundo. Cuando usted vea falsedad, engaño y mentira, ahí está él, porque esa es su obra magna, la mentira. En tanto que en contraste Jesucristo
es la encarnación de la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mentira. La palabra mentira aparece abundantemente utilizada en el Nuevo Testamento. Pseudo, con P al comienzo, pseudo, es el verbo correspondiente utilizado a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Pseudo significa literalmente engañar con mentiras, literalmente. Aparece en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, varios términos, varios vocablos para mentira. El primero es pseudos, con P inicial, pseudos. Traducción, falsedad, mentira, como lo hemos leído en Juan 8:44. En Efesios 4:25 se refiere a la práctica de la mentira, porque la mentira se practica. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando se miente, se da lugar a Satanás, el diablo, aun cuando usted sea cristiano evangélico, aun cuando sea líder, aun cuando sea pastor, aun cuando sea ministro, aun cuando tenga los dones que el Señor haya derramado sobre usted. Cuando se miente, se le da lugar al diablo, y es una brecha, un boquete en la pared de protección que el Señor coloca alrededor de nuestra vida. En Apocalipsis 14:5 se usa en los manuscritos más comúnmente aceptados y aparece como dolos, que significa engaño. Allí en Apocalipsis 14:5. Vamos a leer Apocalipsis 14:5. A ver qué nos dice. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hay mucha mentira en mucha boca, aún de cristianos. Muchos se han refugiado en la mentira y su vida es toda una mentira, toda una película, todo un montaje, toda una obra de teatro en la cual no hay verdad. En 2 de Tesalonicenses 2:9, el término pseudos, que es mentira, se traduce como prodigios mentirosos. A veces se traduce como maravillas de mentira, maravillas calculadas para engañar a la gente. 2 de Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Gracias, Señor. La mentira a veces llega hasta el extremo en el cual hay personas entregadas a Satanás. Yo conocí a uno, gracias al Señor, que se convirtió, y así como por empujadito se fue con el Señor. Él era un estafador, conocido, bien conocido en el AMPA, aquí en Barranquilla y sus alrededores. Él usaba la mentira, el engaño, se vestía muy bien, y en cierta ocasión fue a un almacén de mucha fama en Barranquilla, en los 70, en los 80, y fue con toda una parafernalia, con mentira, con engaño satánico, y se dirigió al gerente de esa empresa, de esa gran empresa, y habló y habló y habló, y mientras hablaba, la influencia satánica de él sobre el gerente llegó hasta tal extremo que el gerente abrió la puerta, dio órdenes a subalternos y les dijo, cojan este furgón y embarquen allí lo que el Señor les diga. El engaño llegó hasta allá. Este hombre a mí me dijo después, estando en Puerto Colombia, que cuando él se dio cuenta de todo esto, se pegó un susto y salió corriendo, y no se llevó lo que había planificado hurtar. Hasta allá llega el engaño. Hay hombres que tienen secretos. Hay hombres
que han heredado del papá y del abuelo y así sucesivamente de algún miembro de los ancestros, heredaron un pacto de herencia, en virtud del cual la palabra de engaño está en sus labios, y no es sino acercarse a una mujer y decir lo uno y decir lo otro, y ella, si no está protegida por la sangre del cordero, termina escuchando y haciendo caso a las mentiras que salen de la boca de este lisonjero. Hasta allá llega la mentira. Hay otro término en el Nuevo Testamento para mentira, es seusma, otra vez con P delante. ¿Cómo traducir seusma? Falsedad o mentira actuada, actitud falsa del hombre hacia Dios y por ende del hombre hacia su prójimo. Hay otro término, dolos. En español tenemos el término dolo, que es adulteración. Dolo significa anzuelo, trampa, engaño. Sí que la palabra habla de la mentira. Ese es el sustantivo que aparece aquí. El correspondiente adjetivo, es decir, mentiroso. Mentira es un sustantivo. Mentiroso es el correspondiente adjetivo. Es seustes, con P inicial. Aparece en varias citas. Por ejemplo, en Tito 1.10 aparece en Timoteo 1.10, en Romanos 3.4. Vamos a leer. Romanos 3.4 dice: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tito 1.10, Timoteo 1.10 dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Yo he conocido gente en la iglesia que dice: no, hermano, Dios de testigo, yo no he hecho eso, y sí lo hizo. Hasta llega el engaño, hasta llega la mentira. Apocalipsis 22 nos enseña al final que fuera de la ciudad estarán muchos, entre ellos los mentirosos. Y algunos tienen la mentira como algo común y corriente, no como pecado. Cuando a ellos se les habla de pecado, ¿sabes en qué piensan? Adulterio, fornicación, masturbación, homicidio, etcétera, etcétera. ¿Y qué de la mentira? ¿Qué de la mentira? Es un grande pecado. Y la mentira es como esa miel que alguien la tiene, toca a otro y se empata de la mentira y vive de mentira. Y el cristiano está para no mentir, para decir la verdad cuando te cueste la vida. Alabados al Señor. La mentira, entonces, bíblicamente hablando, ¿qué es mentira? Mentiras blancas. Hágame el favor, hermano, y respete. No hay mentira blanca. Toda mentira es satánica, negra, oscura, huele a perdición. No la hay. Y hay verdades que son por la mitad y son mentiras. No dejan de ser mentiras. Se acostumbró la humanidad a refugiarse en la mentira. Es decir, refugiarse en el creador de la mentira, en Satanás. El que miente es hijo del diablo, es hijo de Satanás. Entonces, mentira bíblicamente, ¿qué es? La expresión o la manifestación de algo irreal, ficticio, que no existe, algo contrario a lo que se sabe, a lo que se conoce. Vamos a leer Éxodo 23:7. Éxodo 23:7 dice: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y si es realmente impío, cuando se sumerge en el pozo hediondo, inmundo, profundo de la mentira. Salmo 4:2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira?
Entonces, a la luz de la Sagrada Escritura, no según tu pensamiento ni tampoco según lo que yo opino, bíblicamente hablando, la postura del Señor ante la mentira está prohibida. Para ti, para mí, prohibida la mentira. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En el mundo éramos mentirosos, de una u otra manera. Éramos actores hollywoodenses de envidia para muchos actores afamados. Decíamos la mentira, vivíamos en la mentira, actuábamos en la mentira. La mentira es aborrecida por Dios. Vamos a Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente. Dios te aclara por la palabra que la mentira es abominación delante de Él. Abominación. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Cuando tú mientes, eres abominable delante del Señor. Eso no lo dice el pastor, eso lo dice la Sagrada Escritura. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Por lo tanto, la mentira sí es estorbo para la oración. Se miente y luego se va a orar. Ahí hay un gran estorbo, porque el que ha mentido se le olvidó el ejercicio de la mentira, del engaño, y acude al Señor para que el Señor le responda. Y resulta que la mentira dicha o actuada es un terrible estorbo, un tropiezo, una piedra de tropiezo en el camino. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El versículo 3 dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Y se refiere a un pueblo, al pueblo de Israel, el pueblo del pacto, el pacto sinaítico, el pacto celebrado entre Dios y el pueblo que Él escogió, Israel, un pacto que duró aproximadamente 1500 años. Está hablando de un pueblo que conocía la palabra, un pueblo conocedor de la palabra. Los judíos, los varones, al 8º día eran circuncidados. Entre 4 y 5 años empezaba la instrucción de la Torá, de la ley para ellos. Ellos fueron enseñados, los antiguos eran enseñados, y los nuevos también, enseñados en el conocimiento de la ley. Y a pesar de tener la ley, ellos mentían. Y la mentira separa, la mentira hace división entre el Señor y cada uno de nosotros. Mentir es separar a Dios de nuestra vida. Mentir es permitir que el Señor no nos hable, no se dirija a nosotros, por el gran pecado de la mentira. Es que la mentira no solamente es la mentira no se queda allí, sino que pica y se extiende, contamina, es como un virus de avanzada. Llega, toca el cuerpo, y ese hombre o esa mujer va a otra parte y contamina al otro, y el contaminado número 2 contamina al tercero, y el tercero contamina al cuarto, y así sucesivamente. No podemos ser mentirosos. También sabemos por la Sagrada Escritura que Satanás incita al hombre a mentir. Sí, Satanás nos incita a mentir. Sí, pero también nosotros tenemos al Espíritu Santo y podemos decir no. Podemos hacer ejercicio del libre albedrío del cual fuimos dotados al nacer, hacer uso del poder del Espíritu Santo y decirle un no rotundo a la mentira. Él dice, Él habla directamente. A veces uno escucha esa voz, a veces es
a través de otras personas, hombres y mujeres, te mienten descaradamente. Allá tú sí lo crees, allá yo sí lo creo y lo acepto. Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Este capítulo 5 ya se está repitiendo en nuestras congregaciones en nuestros días. Los días de Ananías y Zafiras ya están en la iglesia, dice el Espíritu Santo. La iglesia empezaba. El escenario es la iglesia primitiva. Hubo un conflicto, hubo una queja. Las familias griegas se quejaban de ser no tenidas en cuenta mucho, y que eran las familias judías, porque al comienzo el mayor número de convertidos eran judíos, hasta tal punto que los judíos pensaban que el don de Dios era exclusivamente para los judíos. Y tuvo que llegar Pentecostés para que todo el mundo supiese que el don de Dios también era extendido a los gentiles. Los apóstoles concluyeron de que no era lícito atender las mesas y desatender la enseñanza y la predicación de la palabra. Y muchos vendían lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles. En el caso de esta parejita, Ananías y Zafira, era de ellos la propiedad. La vendieron. Si la vendieron porque era de ellos, ellos perfectamente pudieron decirle a Pedro y a los demás: la vendimos en tanto y nos vamos a quedar con tanto, porque era de ellos. Ese no fue el pecado. El pecado fue que dijeron algo e hicieron diferente. ¿Y sabes cuál fue la suerte? Murió. Cayó fulminado. Dios lo mató en medio de la congregación. Y fueron los jóvenes quienes tuvieron que sacarlo. Y luego llegó la otra y mintió. Cayó en la mentira y murieron los dos en el culto. Y fueron los jóvenes quienes lo sacaron de la congregación. Y cundió el pánico y se supo que en medio de ellos estaba la presencia del Dios Todopoderoso, ante la cual nadie puede mentir. Ananías y Zafira le costó la vida y le costó la pérdida de su alma, porque mintió al Espíritu Santo. A la luz de la palabra, también los falsos profetas están adictos a la mentira. Hay en Barranquilla y muchos alrededores falsos profetas. Así te dice el Señor, bla, 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 y no es el Señor el que está hablando. Es el espíritu humano o un espíritu de demonio. ¿No has conocido a muchos que han dicho, han profetizado muchas cosas y no se han cumplido? No se cumplieron, hablaron mentira. Para que la profecía se cumpla tiene que haber tres requisitos. Primero, la profecía dada tiene que cumplirse. Segundo, la profecía que se da tiene que ser de conformidad con la Sagrada Escritura, no en contra de la Sagrada Escritura. Y número 3, quede el testimonio del profeta. Porque una fuente no puede dar dos tipos de agua. Imposible. O la sucia o la limpia. Y el profeta que está contaminado con la mentira, yo no le creo ni la mitad de lo que está diciendo. No lo creo. Mentirosas, mentirosos. Hay mucho mentirosito aquí en la ciudad de Barranquilla. Predican la palabra y dicen, así dice el Señor. Y el Señor no ha dicho nada. Ni humo ha dicho el Señor. Pero dicen, el Señor dice. Y más de 4 tontos dicen, ay, el Señor me está hablando. Porque no preguntan. ¿Y por qué creen la mentira? Es tan fácil oír a un payaso hablar del evangelio. Gloria al Señor. El Señor me está hablando. Y no has reflexionado, no has hecho un alto en el camino y no has preguntado, ¿quién me está hablando aquí? El pastor no es el dueño de tu vida. Yo no me puedo meter en los asuntos tuyos de tu casa. No puedo meterme en los asuntos de tu casa a menos que tú vengas a mí diciéndome,
Hermano, tengo un conflicto, esto y esto y esto. ¿Usted qué piensa? Si usted me pide consejo, le doy consejo, pero yo arbitrariamente no puedo intervenir en los asuntos absolutamente íntimos de tu hogar, de tu familia. El pastor no es metiche, el pastor es pastor. Yo no soy el dueño de tu vida. Ningún pastor es dueño de la vida de ninguno, ni siquiera de su propia vida, porque fue Jesús el que la compró. Usted tiene la libertad de venir a adorar al Señor, de escuchar la palabra. Tiene la libertad de moverte en tu libre albedrío, de consultar, de pedir consejo del consejero de consejeros, que es el Señor. A mí no me gusta un pueblo ni una iglesia que traga entero. No me gusta. Sino un pueblo que lee la palabra y que pregunta. ¿Cuántos falsos profetas hay aquí? Dios. Pero hay personas que buscan al profeta, que consultan al profeta. Y quien consulta al profeta, recompensa de profeta, no de Jesucristo el Señor. Busca al Señor primero. El profeta no es Dios, el profeta es un instrumento de justicia, sencilla y llanamente. Gracias, Señor. También hay falsos testigos que practican la mentira. Voy a leer un pasaje acerca de los falsos profetas y luego nos metemos con los falsos testigos. Son muy parecidos. Gracias, Señor. Ezequiel 22:28 dice: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Falsos testigos. Proverbios 14:5. Proverbios 14:5 dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Y qué del trabajo nuestro? No hay personas que se aunan o se unen, se anexan a otros y vienen contra ti y hablan mentiras. No, si es verdad, lo que él dice es verdad, y es mentira. Y Dios abomina al tal o a la cual. Entonces, ¿en dónde vamos a colocar a los hipócritas? Los hipócritas hacen de la mentira su escenario y su dulce refugio. Vamos a Isaías 57:4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Y aquí el Señor, a través del profeta, fustiga al pueblo de Israel, el conocedor de la palabra del Señor. Tenemos que hablar con la verdad, que cuando tú y yo hablemos con la verdad. No importa que te lastime o que me lastime, con la verdad. Ahora, hay algunos que dicen: yo digo la verdad siempre. Y la verdad para ellos, ¿sabes qué es? Sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias conclusiones, su propia lógica, que no está basada en ellos. Y se dicen verdaderos, pero son también mentirosos. A veces el Señor permite, vea, la experiencia onírica, es decir, el soñar. Cuando uno se acuesta y empieza a soñar. El soñar es normal en el ser humano. Que uno se acuerde de los sueños o no es algo diferente, pero todo ser humano sueña. Es fisiología del cerebro, funcionamiento del cerebro. Y a veces hemos tenido sueños legítimamente inspirados por el poder de Dios, reveladores, anunciadores, o que hablan de lo que uno llama futuro. Pero también hemos tenido sueños
en los cuales, y Dios lo permite, o sea, aparece una luz extraña, como de plomo, no brillante como la luz del Señor, y te dicen cosas y te actúan cosas, y si tú no tienes el discernimiento de espíritu para diferenciar la copia del original, puedes creer una mentira en un sueño. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo y uno tiene esa actitud de preguntar ¿qué es esto? Entonces el Señor lo muestra. Josué preguntaba, ¿y quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o eres enemigo nuestro? Y era un ángel que se le presentó. Esa actitud la tenemos que tener nosotros. Pues bien, ¿cuáles son las características del falso hijo de Dios? Hay mucho que se dice hermano y no es tu hermano, ni tu primo es. Ay, hermana, la hermana no es hermana de nadie, porque no es hija de Dios. Su Dios no es tu Dios. Su bautismo no es el bautismo tuyo. Su fe no es la tuya. Su actuar no es el tuyo. Pero se dicen hermanas, no son hermanos. No lo son. Son falsos hijos de Dios. Falsetes. Características del falso hijo de Dios. Algunos andan con Biblia, andan con compendio, andan con enciclopedias bíblicas. Algunos predican la palabra. Algunos enamoran a la mujer del pastor. Algunos enamoran a toda incauta hermanita que no viene buscando al Señor, sino que viene buscando otras cosas raras a la iglesia. Característica del falso hijo de Dios: ama la mentira. Ama la mentira. En Barranquilla hay muchas casas con una fachada hermosa, hermosamente acabada. Entre para que vea la podredumbre, la contaminación, la inmundicia que hay dentro. Y muchos son como esas casas. ¿Qué fachada tan hermosa? Entre, revise el vacín, revise la regadera, revise la cocina. Podredumbre es lo que usted va a encontrar allá. Aman la mentira. ¿Qué dice el Salmo 52, versículos 2 y 3? Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Característica número 2, bíblicamente hablando, del falso hijo de Dios: se complace en la mentira, encuentra satisfacción en la mentira. Salmo 62, 4. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Ay, hermano Wilfrido, Dios lo bendiga, y por dentro que te parta un rayo, que te atropelle una tractomula. Hay gente que se complace en la mentira, propia o ajena, se complacen. Número 3, característica del falso hijo de Dios: son los chismosos, son chismosos. O chismógrafos, si quiere ser técnico, porque siempre están atentos a ella, a la mentira. Es un imán. La mentira los atrae, ellos son atraídos a la mentira. Proverbios 17, 4. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Cuarta característica del falso hijo de Dios: apóstata es. En él o en ella hay apostasía. Sí la hay. Primero de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, así dice la palabra. La Biblia me enseña que, número 5, en el falso hijo de Dios, yo sé, y tú también debes saber, que la mentira conduce al odio.
No se queda sola. La mentira lleva al hombre, al ser humano, de un estado malo a otro peor. No es estática, se multiplica. Es como la mala hierba que se multiplica aún sin lluvia. Como el coquito en muchos jardines en Barranquilla. Lo raen, lo raspan y a la vuelta de nada, sin lluvia, ahí está el coquito. No se quiere ir. Proverbios 26, 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Y cómo reaccionas tú cuando sabes que uno que se dice tu hermano en Cristo está hablando mal de ti, tergiversando la verdad, manipulando la verdad en contra tuya porque te odia, te envidia y quiere tu mal? ¿Cómo reaccionas cuando una que se decía amiga tuya en el evangelio dice barbaridades en contra tuya? ¿Cómo reaccionas tú cuando te das cuenta que una ministro del Señor ha utilizado una campaña de descrédito contra ti por envidia? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Sexta característica del falsete, del falso hijo de Dios. Podrá ser Brad Pitt, podrá ser cualquier otro actor de Hollywood, muerto o vivo, podrá actuar muy bien, pero la mentira sale, es descubierta. Proverbios 12, 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Solo por un momento. Alabado sea el Señor. Ahora, a mí me encanta la Biblia, entre otras cosas, porque cuenta lo bueno, lo malo y lo feo del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento Israel, en el Nuevo Testamento la iglesia. Por ejemplo, vamos a agilizar un poquito. Ejemplos de mentiras, para aquellos que veo que están copiando. Hay una mentira en Génesis 3:4. Hay una mentira. Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mentira. 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 Ahí habló ¿quién? La serpiente antigua, el dragón, Satanás, el diablo. Serpiente antigua, recordándonos el engaño que hubo en Edén. Dragón, el aspecto grotesco, terrible de él hacia nosotros. Satanás, adversario. Diablo, acusador. En Génesis 4:9, Caín miente. El Señor le habla: ¿por qué ha decaído tu semblante? Y luego urde y mata a Abel. Ajá, ¿y dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardado de mi hermano? Mentiroso. Otra mentira, la de Sara en Génesis 18:15. El ángel le dijo: ¿te reíste? No, yo no me he reído. Sí se rió. Otra mentira, la de Jacob en Génesis 27:19. Ese sí que era mentiroso. Jacob, Génesis 27:19. ¿Y qué de los hermanos de José? En Génesis 37, del 31 al 32, mintieron. Le tenían envidia al pobre José, al menor. En ese momento era el menor. ¿Qué hicieron con él? No lo llevaron. No lo vendieron a los ismaelitas. ¿Y cuál fue la mentira que dijeron? Le dijeron al papá, al pobre viejo Jacob, que seguramente las fieras del campo lo mataron. Y lo que habían hecho era, con sangre de corderito, untaron la parte de las ropas de José
Y dijeron, estas son las ropas de él. Y lo vendieron a un grupo de ismaelitas. Mintieron, dijeron la mentira, actuaron la mentira. En Josué 9:9 hay un ardid, hay un engaño, hay una mentira de los gabaonitas. Querían entrar con los, porque entendían la bendición de Jehová sobre Israel, querían entrar con ellos y mintieron. En Jueces 16:10, Saúl miente. En Primera de Samuel 15:13, Micol. ¿Quién era Micol? ¿Esposa de quién? De David. Mentirosa. En Primera de Samuel 21:2, el que miente aquí es David. En Segundo de Reyes 5:22, Giesi, un criado de Eliseo. ¿Se acuerda la curación de Naamán? Él le iba a dar dotes al profeta y dijo, no señor, fuera de aquí, cachivache viejo, fuera de aquí, vaya allá a Siria. Y Giesi no se quedó con eso, fue allá a decirle, mi señor, que le des chocolate, que le des ropa, que le des vestidos, que le dé lo uno y que le dé lo otro. Mentiroso, ese murió. 5:22. En el Nuevo Testamento, en Mateo 26:72, Pedro miente. Pedro mintió. Y en lo que hemos leído, el capítulo 5, versículos 3, 4 y 5, de Hechos 5, Ananías y Zafira, mentirosos, mintieron. Alabado sea el Señor. Voy a volver a Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué me quiere enseñar o qué me enseña de hecho Juan 8:44? Satanás es el asesino de la raza humana. O muerte física, pero también muerte espiritual. Número 2. Según Juan 8:44, él es el padre de la raza caída, comunicando a los suyos sus propias malignas pasiones y los estimula para el ejercicio activo de la mentira, dicha y actuada. Número 3. El que ama las tinieblas es llamado aquí, en este pasaje, hijo de Satanás. El que ama y hace mentira no prospera, no prospera. Y por último, Mateo 7:21. Mateo 7:21. Nunca os conocí, es el subtítulo que aparece en la Biblia que tengo al frente. Reina Varela. 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Me quedo con el versículo 21. El Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Versículo 22. Aquí hay una
alusión a dones derramados por el Señor sobre la iglesia, no sobre el mundo. La profecía. La profecía aparece en las tres categorías de dones que de manera tradicional se enseñan en el instituto bíblico o en la escuela bíblica. Romanos 12:6 en adelante, los dones del Padre o dones de gracia a los hombres. Ahí aparece la profecía. Primera de Corintios capítulo 12 aparece la profecía como don carismático. Y Efesios 4:11 aparece la profecía como ministerio. El ejercicio de la profecía no como un don, sino como un llamamiento. Y hay diferencia, bíblicamente hablando, hay diferencia que no voy a enseñar ahora entre la profecía como el don carismático y la profecía como el ministerio. Entonces, bíblicamente los ojos se me llenan de citas que me indican que aquí el Señor está hablando a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Echar fuera demonios no es sino una señal. Y estas señales seguirán a todos los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fue la primera que menciona. Echar fuera demonios es una señal de que estamos llenos del poder de Dios. Echar fuera demonios, una señal de que estamos llenos del poder de Dios. Y está hablando de la iglesia. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Milagros. Aparece en el capítulo 12 de Primera de Corintios, un don carismático. Así que cuando Jesús dice, hace alusión a profecía, echar fuera demonios y hacer muchos milagros, evidentemente, claramente está especificando que se refiere a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. Y a la iglesia le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta es la palabra que hoy el Señor desde anoche puso en mi corazón predicar. Y todo aquel que ama y hace mentira no es hijo de Dios. El que ama la mentira, hace la mentira. Fíjese que dice hace, no dice hace, porque la mentira se puede actuar. Alabados al Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos hoy. Si tú dices mentira, arrepiéntese, porque la mentira no te hace prosperar. La mentira no prospera. La mentira no te hace prosperar. El que ama y hace mentira no prospera. Tenemos que hablar con la verdad, vivir con la verdad, pase lo que pase. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Capítulo 5, ese es el versículo 8 de Juan. El capítulo 5 de Gálatas nos habla de libertad, porque a libertad os llamó el Señor, y en la gloriosa libertad que tenemos en Cristo Jesús no le podemos dar refugio a la mentira, ni dicha ni actuada. Tenemos que decir la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Es más fácil decir la verdad que mentir. Cuando tú mientes, fisiológicamente hablando, hay una alteración en tu ritmo cardíaco, en tu presión arterial. Hoy mientes, créeme que mañana tendrás que mentir para sostener la mentira número 1. Y ya van 2. Para sostener la mentira 1 y 2 tienes que mentir por tercera vez. Y así sucesivamente hasta cuando te pillen en algo que tú no tienes ni idea. El celular te va a delatar. Si no estoy seguro de algo que llegó a mi oído, lo dejo en recepción, lo dejo en el lobby, ahí lo dejo. No lo dejo entrar porque yo no sé si es verdad o es mentira. Lo primero que llega a mi oído no es lo primero que yo debo querer ni decir, ni hacer. No tengo el Espíritu Santo. No tengo el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice la palabra en Gálatas 5:22. Hagamos uso del fruto del Espíritu Santo y de las 9 virtudes de que consta el fruto del Espíritu Santo. Ahí hay una.
que es templanza. Encrateia es la palabra en griego bíblico que significa en control, en poder. Es el freno hidráulico para nosotros, para que no nos desbordemos y nos salgamos de madrina como muchos arroyos en Barranquilla o como muchos riachuelos en ciertas partes de Colombia. Para no desbordarnos en mentira, para no caer en la mentira, haga un alto en su camino y pregunte. ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué tienes que decir cosas que no debes decir? Y ahí te amarra Satanás y te acusa. Te acusa. Y te dice, me pertenece a esa. Me pertenece porque es mentira. Y la mentira es mía. Y ella miente, por lo tanto a ella me pertenece. No hagas de la mentira un nido, porque no vas a prosperar en nada. En nada. En nada. En nada. La mentira dura por un momento. Por un momento, dice la palabra en Proverbios. Por un momento. Póngase de pie.